Momento de conocer el transporte público en la ciudad capital de la República de Panamá. Hoy vamos a estar andando y conociendo el increíble, el irreal transporte público que hay acá, ya que hay bastantes cosas exóticas que podemos recorrer, que podemos conocer en la ciudad, y algo que siempre me pareció fascinante de Panamá es la facilidad de conexión entre los diferentes puntos de la ciudad a través de su eficiente sistema de transporte público, por lo menos hasta lo que yo he vivido, porque quizás llegue alguien y me diga no, es el peor del mundo, pero por lo menos hasta donde yo sé, me ha funcionado bastante para moverme en mis visitas anteriores. Por lo que llevo de viaje, todavía no me he montado la primera vez en transporte público, así que es momento de adentrarnos a las entrañas del Metro de Panamá para comenzar esta visita, para comenzar este tour, para comenzar esta vuelta panameña. Vamos a ver. ¿Cómo me mantengo comunicado mientras viajo? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo a través de mis redes sociales, ya que ese lapso de tiempo que pasa mientras llegas a un país y compras una línea de una operadora local puede ser bastante tedioso. Yo me facilité muchísimo la vida, me ahorré un montón de problemas cuando me descargué YesSIM. Pues a través de la tecnología eSIM, ellos proporcionan planes en 125 países que te permitirán mantenerte conectado apenas llegues a tu destino, pudiendo comunicarte con la persona que te llevará del aeropuerto al hotel, avisando a tus seres queridos que llegaste bien y todos los beneficios que mantenerte conectado desde el primer momento te permite. Como estaré unos días en Panamá, antes de salir compré mi eSIM internacional, donde pagas por consumo, sin límite de tiempo, y además te incluye una VPN gratuita para que tengas una navegación más segura. YesSIM también ofrece números de teléfono internacionales que mientras estoy de viaje resultan muy útiles. Si necesito, por ejemplo, solucionar algún inconveniente con el banco mientras estoy fuera del país. Ya sabes entonces cuál es mi manera de mantenerme comunicado en todo momento mientras viajo por el mundo. Y si a ti te toca viajar pronto o estás teniendo problemas con tu operadora local, puedes descargar YesSIM en la App Store o en Google Play a través del link que te dejo en la descripción. Y si quieres obtener más beneficios a la hora de tu registro, puedes usar el código promocional FOGONIX. Continuemos con nuestro recorrido panameño. Nuestra aventura de hoy comienza en la estación de metro de Vía Argentina. Estoy una vez más con José. Listo para montarme como por segunda vez en mi vida en transporte público, gracias a ti. ¡Wow! Van a tener una experiencia bastante exclamó el cifrino. Bueno, yo creo que yo me he montado entonces más en el metro de Panamá que tú, amigo. Seguramente que sí. Vamos a ver si podemos comprar nuestras tarjetitas. Yo tengo como 20 tarjetas en mi casa y cada vez que vengo tengo que comprar porque las dejo. Yo no sé por qué no me las termino de traer, pero vamos a comprarlo. Aquí abajo. Y ahora, para recargar es recargar. Acerque su tarjeta aquí, entramos. Cada viaje en la línea 1 del metro tiene un costo de 35 centavos de dólar y cada viaje en la línea 2 del metro tiene un costo de 50 centavos de dólar. Si nos movemos de línea 1 a línea 2, obviamente serían unos 85 centavos de dólar. Vamos en el andén 2 en dirección a Albrook desde acá de Vía Argentina. A ver qué nos encontramos para allá. La estación está bastante limpia, está bastante fresca. Hay ductos de aire acondicionado que si te paras abajo, si te sale como airecito fresco para matar el calor de aquí. Pero está bien, está bastante bonita la estación, no me puedo quejar, la verdad es que está cool. Además tiene una pantalla que te dice en cuánto tiempo llega el siguiente tren. Así que puede ser que lo cumpla, como puede ser que no, honestamente, pero depende de la hora y la fecha. Ahí viene llegando el de este lado. Acá viene llegando nuestro tren y la verdad, genuinamente es súper puntual. Dice llegando y llegó, y el próximo estará aquí en 6 minutos. Vamos a montarnos antes de que nos dejen. Del Carmen y de aquí seguimos a la estación Santo Tomás. Estábamos más o menos en la mitad de la línea 1 entrando en Vía Argentina. Vamos dirección al Albrook, así que nos vamos allá. Además está el Terminal Nacional de Transporte. Podremos ver un poco más sobre lo que estamos tratando en este video. Importante, ¿no? El transporte. Albrook es la terminal principal, aparte de la de San Miguelito, que es la más grande, donde haces conexión con la línea 2, que es la nueva línea que inauguraron hace un par de años. La estación del metro. La estación del metro de San Miguel. Ahí haces conexión para ir a la línea 2. Y Albrook es donde hacen conexión para agarrar los autobuses para ir al interior del país, para ir a las otras provincias, pues, o los otros estados. Próxima estación.
Esta es la puerta que se va a abrir. Le voy a dar al botón, le voy a dar al botón. Bájense. Aquí llegamos a la estación de Albrook. Exactamente, si no le das no abre. Si no le das al botoncito no abre, muy bien. Bueno, podemos ver que obviamente ya en esta estación, al ser la última del recorrido de la línea 1, o la primera según el sentido en el que lo veas, todos los trenes que pasan por aquí salen en la dirección a San Isidro. Y podemos ver que el próximo sale en 1 minuto y el siguiente en 5 minutos. El próximo evidentemente es este, que dentro de 1 minuto van a esperar a que se llenen su totalidad para arrancarlo. Me da risa estas pantallas con trailers de películas en el metro. Bueno, no de películas, no sé qué es esto del campeón, pero sabemos que queda en el Albrook Mall. Muy bien, es válida. Acá podemos ver el mapa de la línea 1 del metro de Panamá. Podemos ver que va desde San Isidro, Los Andes, Pan de Azúcar, San Miguelito, Pueblo Nuevo, 12 de octubre, El Ingenio, Fernández de Córdoba, Vía Argentina, Iglesia del Carmen, Santo Tomás, Lotería, 5 de Mayo, Curundú. Pero nosotros no nos paramos en Curundú. No, porque eso creo que es una estación que no se... Que no está activa. No que no está activa, sino que no es para peatones. Bueno, Curundú y Albrook, que es donde estamos ahorita. Esta es únicamente la línea 1. Si vamos hasta San Miguelito podemos tomar la línea 2, que de hecho la línea 2 conecta con el aeropuerto de Tocumen. Varias de las veces que he tenido la oportunidad de visitar Panamá, agarro el metro desde Tocumen hasta San Miguelito y luego de San Miguelito hago transbordo a la línea 1 y de la línea 1 sí me muevo a donde tenga que irme alrededor de la ciudad. Pero es impresionante que Ciudad de Panamá lo puedes recorrer súper rápido de punta a punta en el metro. Desde Vía Argentina hasta el Albrook tardamos únicamente 8 minutos. Se podrán imaginar lo rápido que es vivir esta experiencia. Es de verdad taqui, 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 taqui. Acá tienes que acercar la tarjeta, se prende el botoncito y podemos salir nuevamente. Y aquí salimos directo a Albrook, que está dividido entre el Albrook Mall, el centro comercial más grande de toda Panamá, que fue uno de los más grandes de toda Latinoamérica durante muchísimo tiempo, y el Terminal Nacional de Tránsito, donde puedes hacer viajes interestatales, internacionales. Si quieres recorrer Centroamérica, literalmente sales en un autobús desde aquí y llegas a cualquier destino. Acá llegué la primera vez que vine a Panamá desde Costa Rica, pasando por Paso Canoa. Ahí pueden ver un poco cómo están identificados los puestos de venta y a qué lugar llevan según donde compres el boleto. Puedes comprar el boleto aquí, puedes comprarlo allá, puedes comprarlo allá, y según eso te va a llevar a uno u otro destino, pudiendo literalmente irte a cualquiera de las provincias de Panamá, a cualquiera de las de Costa Rica, El Salvador, Honduras. Bueno, no he visto ni Guatemala ni México, pero quizás también puede ser. Nos vamos de aquí a Texas. Poco de horas ahí en autobús, días y días pasando toda Centroamérica. De hecho, acá en Albrook hay hasta un casino en la estación de autobuses. De verdad que aquí hay casinos en cada esquina. Me tiene impresionado también eso de Panamá, que no lo había analizado previamente, pero en todos lados hay un casino. Vas a una farmacia y hay un casino en la farmacia y ya vas que ¡Ey! Ticabús sí llega a México. Ya saben que de aquí sí pueden agarrar un autobús a México, muchachos. Ya lo resolvimos el misterio, Bastos. Volvemos a utilizar nuestra tarjetita porque hay que montarnos otra vez en el metro. Acercamos y listo. Ya se está llenando la fila para entrar al próximo tren en dirección San Isidro, que llega en unos 4 minutos. Llega antes, pero como esta es la última estación, tarda un poquito en salir para que se llene. Ahora sí estoy sudando un poco más, pero es que la estación del Albrook no tiene aire acondicionado porque es al aire libre, es abierta. No tiene nada que ver con este suéter que te pusiste para caminar Panamá. No, no tiene nada que ver con el suéter, jamás. Eso, nunca. Ya llegamos nuevamente a la estación Vía Argentina para terminar entonces lo que fue el metro. Vamos al siguiente transporte público, que yo creo que podemos ir a lo siguiente con nombre metro. Vamos al Metrobús.
Ey, mucho cuidado en el metro de Panamá. Prohibido usar Crocs, papá. No, es para usar las escaleras, pero me da mucha risa. Prohibido los coches, prohibido las Crocs, no puedo usar escaleras eléctricas con Crocs. Es momento de subirnos al Metrobús. Y miren esto que yo no sabía. Si ustedes entran al Google Maps, pueden poner su destino y acá les dice hasta el número de autobús y en cuánto tiempo pasa. Esto es súper útil y además me están diciendo que es súper preciso. O sea, tener el Google Maps acá es toda una ventaja para poderse transportar. Nos vamos a montar entonces en el bus B532 que pasa en 4 minutos en dirección a las 5 de mayo. Vamos a ver. Vamos a vivir nuestra primera experiencia de Metrobús, 5 minutitos de espera y nos vamos con esta misma tarjetita. Aquí llegó nuestro Metrobús, déjenme tener la tarjeta en la mano, siempre la pierdo, de hecho no sé dónde está ahorita, ya la tengo. Buenos días. La verdad es un transporte público bastante tranquilo, se ha ido vaciando, incluso estamos por una de las avenidas más concurridas. Ha habido bastante tráfico, pero la verdad la gente se baja, no es muy concurrido y vamos súper a tiempo según lo que está cronometrado en el Google Maps para llegar. Así que por ese lado vamos, miren, 10 de 10, aunque sí hay un bamboleo bien loco por todos lados. Miren esto bien interesante, este botoncito que está acá es si pones tu tarjeta puedes hacer un transbordo gratuito a otro autobús. Simplemente si sales y pones la tarjeta, en un periodo de tiempo vas a tener el siguiente autobús completamente gratis. Como pueden ver, hay gente que lo pone, hay gente que no. En este caso, como no nos vamos a montar en otro bus, no lo ponemos, pero está cool. Esta es una de las estaciones principales de los autobuses junto con Albrook y acá, bueno, viene la gente a tomar el bus literalmente a cualquier parte de la ciudad de Panamá. Allá podemos ver un poco de la ruta de la puerta 16, por ejemplo, pero así como la puerta 16 hay otro montón de rutas, otro montón de puertas. Aquí sí ponemos esto, ¿no? No. Acá tenemos otro de los botoncitos del transbordo y acá podemos ver un poco de la red de transporte, un poco de las rutas, que bueno, son demasiadas como para explicárselas, pero aquí pueden ir analizando el mapa, le ponen pausa al video y bueno, ven las rutas que les interese. Aquí tienen el mapa con todo explicado mejor de lo que yo lo puedo hacer en este video. Y bueno, ya estamos caminando por fuera de 5 de mayo, fuera de la estación de autobuses y fuera de la estación de metro que está acá. Acá estamos ya en territorio céntrico de la ciudad, ya estamos conociendo un poco las calles del centro panameño. Si caminamos en la dirección contraria, llegamos a la cinta costera y de toda la zona súper bonita del casco histórico de Panamá. Pero continuamos con nuestro objetivo del día, vamos a conseguir nuestro siguiente transporte público. La ruta realmente está bastante clara y obviamente con terminales como el que acabamos de salir, es súper sencillo ubicarse y no perderse en la ciudad, cosa que me gusta muchísimo. Como les dije de un principio, el transporte público acá me parece bastante bueno y la verdad hasta ahora no me he llevado el primer chasco. Vamos a ver qué prosigue, a ver, todavía hay chance. Vamos a ver si llegamos. No lo logramos, nos dejó. Bueno, muchachos, perseguimos a nuestro Diablo Rojo y nos dejó. De la nada estábamos saliendo de la estación y fue como, no, hay que agarrarlo. Y no lo pudimos agarrar. Corrimos por toda esta calle, se paró, dejó a la persona y siguió de largo. Pero lo vamos a encontrar. No nos podemos ir de Panamá sin montarnos en uno. Bueno, todavía no hemos conseguido el Diablo Rojo. Así que para no seguir perdiendo el tiempo, no quiero que vaya a llover. Últimamente en Panamá está alternativo el clima, hace lo que quiere. Entonces voy a agarrar un taxi. Este método de transporte que he visto que abunda demasiado, pero demasiado en la ciudad. No hay esquina, no hay rincón de la ciudad de Panamá donde no veas un taxi amarillo o dorado, que si bien hemos visto pocos dorados, los hay. Sin embargo, todos forman parte de los taxis convencionales, no taxis de aplicaciones como Uber, sino taxis de la calle, taxis gubernamentales. Así que vamos a montarnos, veamos qué tal las tarifas, evaluemos y veamos también los métodos de pago, a ver si vale la pena hoy en día todavía agarrar un taxi, además con el transporte público general funcionando también. Vamos a ver. F, los 3 para vía Argentina, $3. Listo, pues. ¿Cuánto? $3, sí. Dale, pues. Dale.
Acabamos de bajar del taxi, costó 3 balboas, 3 moneditas equivalentes al costo de $1. Todo bien, fue un recorrido con bastante tráfico, unos 15 minutos de regreso a Vía Argentina, porque aquí habían bastantes diablos rojos y no aprovechamos de montarnos, sino nos fuimos hasta 5 de mayo y no lo logramos. Ya hemos estado 3 veces en Vía Argentina hoy. Yo quería moverme por la ciudad, pero al final todo me trae de regreso aquí. Estamos en esta parada de Diablo Rojo que sale en 5 minutos y nos tocó, miren, tremendo Optimus Prime que nos va a llevar para nuestra siguiente parada. Por favor, aquí no se mima, hombre, papá. Los Diablos Rojos son uno de los transportes públicos más icónicos de toda la ciudad de Panamá. De hecho, durante un tiempo estuvieron intentando eliminarlos con leyes por contaminación, por estado de estos camiones, por temas de seguridad, pero fueron declarados patrimonio. Por ende, para este momento los Diablos Rojos volvieron a existir y están regados por toda la ciudad, siendo un método alternativo de transporte público bien fuera de lo convencional. Ya arrancamos, ya pueden ver un poco de cómo es la infraestructura de un Diablo Rojo por dentro. Está bellaco. Nos vamos a mover un par de estaciones y ya, mis ansias fueron saciadas. Además no vamos a vivir realmente la adrenalina de ir a 800 km por hora en un Diablo Rojo, porque el tráfico en la ciudad de Panamá está bien fuerte, y eso que no estamos en hora pico. Pero aquí se pueden dar cuenta que no podemos avanzar mucho desde acá. Después de todo tuvimos un Diablo Rojo para nosotros solos, literalmente. Después de tanto buscarlo, miren, qué bueno que tuvimos paciencia. Ya se empezó a montar la gente, ya estamos en la primera parada, ya pusieron música, ya se ambientó. Y esa ha sido la odisea, la jornada de hoy por Ciudad de Panamá. Cuéntame ahí abajo en los comentarios qué tal te pareció toda esta vuelta por la ciudad, qué puntos clave nos ha faltado recorrer, todas las cositas, todas las actividades que aún no se han hecho para tenerlas en cuenta en una próxima visita por la ciudad. Mientras tanto, te quiero dejar un botoncito por acá para que te suscribas y un videito recomendado especialmente para ti, determinado por el conocedor, el sabiondo algoritmo de YouTube, que sabe qué es lo que más te gusta a ti, porque bueno, yo no te conozco tan bien como YouTube. Y si me faltó algún medio de transporte poco convencional que no conozca de la ciudad, también leo tus comentarios. Les doy un besito, los tapo por acá. Chaito.